Comenzamos una nueva emisión de Aire Fresco, un programa de mujeres de negocios y profesionales del sur, que podés escuchar por FM Voces 107.7 todos los jueves a las 16 horas. O en cualquier momento en el canal de YouTube de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur. En la conducción está Estela Fandiño y Valentina Podio. En el control técnico, nuestro querido Tano Trifoglio. En la producción y armado del programa, Estela Fandiño. Agradecemos a la audiencia por acompañarnos y a quienes nos auspician, porque sin audiencia y sin auspiciantes no sería posible tener este momento de aire fresco. Además, un reconocimiento especial a quienes participan en columnas y entrevistas. Pero necesitamos algo más de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, y es que nos envíen mensajes diciendo si les gustan las notas, proponiendo temas o qué debemos mejorar a nuestro WhatsApp 54911 6907 4749. De nuevo, 54911 6907 4749. ¿Qué tenemos para hoy, Estela? Tendremos las columnas habituales, varias entrevistas y alguna sorpresa, como siempre. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Paseo de diseño, billutería, ropa, comida, artesanías y más. Para formar parte de este proyecto, comunícate con Graciela al 11 5487 7661. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Fandiño Propiedades, más de 40 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. COVID-19. Felpudos sanitizantes, cristal PVC para separar ambientes, friselina, neopren. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar y sus tortas una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293 3388. Milin Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Milin Instalaciones, una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milin.com.ar. Milin Instalaciones, Avenida Alsina, 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 5250 2773. El aula de Agustina. Clases para niños, adolescentes, adultos y en familia.
El Aula de Agustina, un espacio para el feliz y sano desarrollo de los niños y de toda la familia. French 737 Banfield. Consultas por WhatsApp al 11 56 56 35 97 o encontrarla en Instagram o Facebook en El Aula de Agustina. Doctora Irma Inés López, Civil, Comercial, Familias, Sucesiones. Solicita turno al WhatsApp 11 4949 3943. Aire fresco en tu ventana, que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. ¿Sabías, Silvia, que el mundo actual se enfrenta a uno de los mayores retos para muchas generaciones? Retos que amenazan la prosperidad y la estabilidad de los pueblos de todo el planeta. Una plaga, otra pandemia, una enfermedad endémica. ¿Con qué vamos a salir ahora? Algo así, o todo junto. La corrupción. La corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y a la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social y económico, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Y sí, la corrupción es causa de conflictos, es alimento de conflictos, inhibe los procesos de paz al socavar el Estado de Derecho, agrava la pobreza, facilita el uso ilícito de recursos y proporciona financiación para los conflictos armados. Por eso, la prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales. Mañana, 9 de diciembre, es el Día Internacional contra la Corrupción, con que se busca resaltar el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. En su esencia se encuentra la noción de que abordar este delito es un derecho y una responsabilidad de todos, y que solo a través de la cooperación y la participación de todas y cada una de las personas e instituciones podemos superar el impacto negativo de este delito. Los estados, los funcionarios gubernamentales, los funcionarios públicos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, el público y los jóvenes tienen un papel que desempeñar en este hecho. Unir al mundo contra la corrupción. Qué bueno, ¿no? Ahora, no creas que la corrupción es una lacra que aqueja exclusivamente a las sociedades modernas. Si bien se trata de un fenómeno ya bastante conocido en el mundo, es también bastante conocido en el mundo antiguo. De hecho, Baltasar Garzón, en el prólogo que escribe a la breve historia de la corrupción de Carlos Alberto Brioschi, allá por el 2010 en Madrid, se pregunta si escribir la historia de la política no equivale acaso a escribir también la de la corrupción. Y ciertamente no es gratuita su curiosidad. Uno de los más antiguos poemas griegos, Los Trabajos y los Días de Hesíodo, que data de comienzos del siglo VII a.C., por ahí, está precisamente basado en un hecho de corrupción. En él, el poeta se dirige a su hermano Perses y lo exhorta a vivir una vida honesta basada en el trabajo.
Qué poca cosa, ¿no? Resulta que ambos hermanos habían recibido una herencia a la muerte de su padre, una herencia que se suponía iba a ser repartida por partes iguales. Sin embargo, Perses dilapidó su parte y después sobornó a los jueces de la ciudad para que le adjudicaran la parte que le correspondía a Hesíodo, o al menos una buena porción de ella, según se desprende del propio poema que dice: pues ya repartiremos nuestra herencia, y tú te llevaste robada mucho más de la cuenta, lisonjeando descaradamente a los reyes devoradores de regalos, que se las componen a su gusto para administrar este tipo de justicia. La pucha. El poema ya nos muestra una situación nada difícil de comprender desde nuestra perspectiva moderna. La justicia es administrada por quienes también detentan el poder político, que parecen bastante propensos a aceptar sobornos, algún que otro regalo. Fue lo que hizo sin poner ningún pero el hermano del poeta allá en la Grecia arcaica. Algo parecido diría un siglo después Solón de Atenas, en un poema titulado Eunomía, que traducimos como El buen gobierno. ¡Qué título! En él, el poeta advierte a los ciudadanos de que lo que pueden perder a la ciudad no es precisamente la voluntad de los dioses, pues por lo contrario, son ellos los que cuidan a Atenas y la protegen de los peligros, sino más bien el mal obrar de sus propios ciudadanos. La acusación no puede ser más clara. Nunca nuestra ciudad perecerá por decreto de Zeus ni por voluntad de los dioses siempre felices. Tan magnífica es Palas Atenea, hija del más fuerte de los dioses, que la protege, extendiendo sus manos sobre ellas. Y continúa diciendo: quienes tratan de huir a la ciudad estúpidamente son sus propios vecinos, pensando en ganancias y el juicio perverso de los caudillos del pueblo, llamados a pagar con dolor su enorme arrogancia, pues no saben frenar los excesos. ¡Qué fuerte! El poema es un largo alegato para que Atenas tome el camino de la justicia. Un programa político, si se quiere, de regeneración basada en la honestidad de los gobernantes. ¡Qué difícil! Pero también una denuncia del excesivo individualismo de los ciudadanos y de la corrupción de las clases dominantes. ¿Cómo repetimos la historia una y otra vez? ¿Vos te diste cuenta, Estela? Así es. Y no solo me doy cuenta, sino que me asusta esto de que siempre somos nosotros los que tropezamos con la misma piedra. En otro poema, La Elegía, Solón advierte, diciendo: no tiene un término claro el afán de riqueza del hombre. Así, los que tienen hoy día fortuna mayor se esfuerzan el doble y ¿cómo es posible saciarlos a todos? No cabe duda de que estos dos poemas constituyen testimonio de lo vieja que es la corrupción y cómo la seguimos repitiendo, pero la dolorosa vivencia de ambos poetas, Hesíodo y Solón, nos hablan además de las injusticias sociales y los desequilibrios políticos que la posibilitaron. Ambos vieron épocas de decadencia, de desmoronamiento de un orden caduco y periciclado, de sociedades corruptas. El uno, la de los viejos reinos micénicos, con sus ya opacos destellos de lo que un día fue el esplendor homérico, y el otro,
el ocaso de las tiranías y los regímenes demagógicos, cuyo orden el mismo Solón contribuyó a destruir en Atenas. No hace falta una lectura muy suspicaz para introducirnos a través de estos pequeños fragmentos en un mundo donde se conjuga la decadencia moral con la concentración arbitraria del poder y su uso despótico. En el caso de Solón, la enfermedad se contagia a la ciudadanía en general, infectando la sociedad con su letal metástasis. Serán los mismos ciudadanos, nos lo advierten, los causantes de la ruina de la ciudad, la avidez de los dineros mal habidos, y dicen: no culpen a los dioses. Parece querer avisarnos. Lo saben los historiadores. Esta mezcla, arbitrariedad y despotismo, ambición y amoralidad, desembocará en la primer gran crisis social que conozca la historia griega. Habrá que reinventar la justicia. Tendrá que venir 2 siglos después la democracia, en su afán por redistribuir el poder y la riqueza, y los filósofos, quienes inventaron la ética, en su empeño por enseñar la virtud, para que podamos plantearnos la posibilidad de superar aquellas perjudiciales condiciones. Pero esa ya es historia. Y yo me acuerdo de un dicho que dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Memoria cortoplacista. Pero bueno, es para otro momento. Bien, entonces lo dejamos aquí y continuamos con aire fresco. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Comenzamos el espacio Nuevas Infancias, a cargo de Silvia Vargados, profesora de Educación Inicial. Buenas tardes, Silvia. Contanos, ¿qué tema tratarás hoy? Hola, gente de aire fresco, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre las influencias de los dispositivos tecnológicos desde las nuevas infancias. El niño desde que nace está inmerso en un mundo lleno de estímulos sensoriales, mayor parte visuales y auditivos, y las pantallas comienzan a ser parte de ellos desde las rutinas diarias. ¿Son recomendables para los más pequeños el uso de tablets, celulares, computadoras? En realidad la tecnología hoy nos acerca a un mundo rico en colores, diseños y, por supuesto, la inmediatez de la información. Está diseñada para eso y no es que esté mal. En el caso de los niños, lo importante es el propósito y el tiempo que ellos interactúan con estos dispositivos. Entonces, ¿cuál sería el uso correcto de los dispositivos? Y yo cambiaría la palabra correcta por saludable, teniendo en cuenta que lo saludable refiere a que el niño lo consume sin que le haga mal. Si recordamos un poco lo que hablamos en el programa anterior, a través de cómo los niños hacen sus representaciones mentales utilizando los 5 sentidos, recordarán que teníamos a los auditivos, a los sinestésicos y a los visuales. Gracias a la plasticidad neuronal se van armando y desarmando diferentes conexiones para así ir pudiendo acomodar la realidad que los circunda. Entonces, teniendo en cuenta esto de saludable con respecto a los dispositivos, tendríamos que ver, y nosotros como adultos responsables, evaluar cuál es el propósito de esto, de darle al niño y ponerlo frente a estas pantallas. Y bien, ¿cuál sería el propósito? Y acá tenemos que tener en cuenta que el propósito va ligado completamente a la funcionalidad que tiene ese dispositivo que el adulto le acerca al niño. Es decir, el para qué.
porque tiene un berrinche y lo quiero calmar, para que coma, para que haga algo porque dice que está aburrido, para que se quede quieto mientras que el adulto realiza algún tipo de tarea. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la funcionabilidad que le estamos brindando, ¿no? Ese tiempo que el aparato, el dispositivo está interactuando con el niño, ¿es de calidad? ¿Es de cantidad? ¿Qué beneficios está trayendo a ese niño, a ese cerebro en ese momento? Entonces, para finalizar, ¿pantallas sí o pantallas no? Sí, claramente sí, pantalla sí, pero con la responsabilidad y el uso adecuado con los que veníamos hablando, que no sea un entretenimiento pasivo, sino que por el contrario puedan colaborar en el desarrollo del potencial de las habilidades y las capacidades de cada niño, que favorezcan el crecimiento y que a través, hay muchos juegos tecnológicos que ayudan y a través de estrategias, de pensamientos bilaterales y de juegos, pueden desarrollar de manera cognitiva, motora y hasta espiritual, ¿por qué no?, la integridad del ser. Podemos citar como un ejemplo el dibujito que nos ayuda a exhalar y a inhalar, como para hacer mindfulness, algún tipo de juego de palabras o de colores o de relaciones, y todos aquellos que tengan que ver con las capacidades que vamos descubriendo de nuestros propios niños. Muchas gracias, Silvia, y como siempre te digo, hasta un próximo aire fresco. Bueno, muchísimas gracias, Estela, como siempre, y a la audiencia de Aire Fresco. Los espero para seguir compartiendo más InfaTips en la próxima columna y, por supuesto, síganos en nuestras redes para ir creciendo juntos y conociendo a estas nuevas infancias. Nos vemos. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Ya está con nosotros Cristina Castellino, quien nos hablará de cómo compartimos con los demás lo que somos y lo que hacemos. Bienvenida, Cristina, buenas tardes. Hola amigas y amigos de Aire Fresco. Escuché por allí que en estos días el sol ilumina la puerta del egoísta, pero también de la integridad. ¿Cómo es posible? Por estos días, el sol ilumina la puerta 26 del diseño humano, llamada la puerta del egoísta, del exagerado y también llamada la puerta de la integridad. Ustedes estarán preguntando cómo es que la denominación de esta puerta puede caer en extremos tan opuestos que van del egoísmo a la integridad. Lo que sucede es que esta energía de la puerta 26 está situada en el centro o chakra del ego, donde reside nuestra relación con el mundo material, y es sabido que todos no nos relacionamos de la misma manera con el mundo material. En este centro reside también nuestra fuerza de voluntad, que algunos tienen muy desarrollada y otros no. Y fundamentalmente reside la percepción que cada persona tiene de su propio valor personal. Y sabemos que están quienes son muy seguros y son conscientes de cuánto valen, y en el otro extremo, quienes no tienen una manera natural de saber cuál es su propia valía. En otras palabras, cada ser humano es distinto y actúa de acuerdo a las características de su personalidad. Mientras el sol energice esta puerta, por diversos que seamos, todos vamos a experimentar la necesidad de compartir lo que somos, de transmitir lo que hemos aprendido en el pasado, de mostrarnos. Entonces, este sería el momento ideal para vendernos. Por eso, esta puerta es denominada también la puerta del vendedor, porque sentiremos la necesidad no solo de comunicar, sino de vender, entre comillas, nuestras verdades. ¿Cuál es la diferencia?
que mediante la comunicación intercambiamos experiencias. Pero si hablamos de vender, vamos a utilizar todos los condimentos de una venta y vamos a tener los distintos estilos que cada vendedor tiene. Danos un ejemplo, por favor. Un ejemplo burdo para que se comprenda. Si estuviéramos vendiendo un auto, cada vendedor lo haría a su manera. Podría contarle al comprador la mejor versión de lo que ese auto es. Podría describir sus bondades y callar sus defectos. Podría incluso exagerar sus cualidades y hasta mentir. Pero también podría actuar con integridad, atenerse a la verdad estricta. Va a depender de cada vendedor. Sí, lo entiendo. Y conozco de los dos casos. Aquellos que mienten y mienten para venderte o aquellos que son estrictos con la verdad. Cuando transmitimos lo que hemos aprendido de la vida a otras personas, cuando vendemos lo que somos, pasa exactamente lo mismo. Acudimos a nuestro pasado porque allí están nuestros recuerdos, nuestras experiencias, pero tenemos que tener en cuenta que en cada ser humano hay una manipulación de la memoria que puede ser consciente, pero que en la mayoría de los casos es inconsciente y que nos lleva a acomodar nuestros recuerdos. El inconsciente de cada persona recuerda lo que le conviene de acuerdo a su personalidad. Así como a veces anulamos los malos recuerdos para no sufrir, cuando queremos comunicar nuestro mensaje a los demás, podemos callar algunos aspectos, podemos no atenernos a la pura verdad, podemos exagerar o podemos ser estrictamente veraces. Dependerá de las características personales de cada ser humano. Estamos hablando del inconsciente. Es cierto que cada uno creerá que se está ajustando a la verdad, pero sabemos que no podemos manejar el inconsciente a nuestra voluntad. Claro, es entonces el inconsciente el que nos traiciona y nos hace o callar o exagerar llegado el momento. Cuando transmitimos nuestros mensajes, también vamos a hacerlo en el estilo que nos es más propio. Podremos hablar desde la autoridad, desde la empatía y también desde la censura. A esta altura del comentario corresponde hacernos la pregunta más importante. ¿Por qué a los seres humanos no nos alcanza con contar nuestra verdad, nuestras experiencias, sino que necesitamos venderlas? Necesitamos que quienes nos escuchan las compren, las acepten. Ahí está la cuestión. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que lo hacemos para distraer nuestros miedos, para distraer nuestras inseguridades. Necesitamos la aceptación de los demás para corroborar que somos valiosos, para alejar las dudas que aparecen cuando pensamos, ¿no me habré equivocado cuando hice aquella elección? ¿No habré elegido el camino correcto cuando tomé aquella decisión? Cuando mi interlocutor apoya mi elección, cuando coincide con mi decisión, cuando en resumen compra mi versión, me siento más seguro, más valioso, alejo mis dudas. Esta semana la energía del sol nos va a impulsar a tener muchas conversaciones profundas con nuestros allegados, familiares, amigos o compañeros de trabajo. Tratemos de no perder la integridad. Para la física, ser íntegro es mantener todas sus partes. Revisemos cuál es el estilo de nuestros mensajes para tratar de que sean íntegros, que conserven todas sus partes, no acomodarlos para lograr la aceptación. No tengamos dudas de que si hablamos desde el corazón y ofrecemos abiertamente lo que hay en él, siempre vamos a ser comprendidos y aceptados. Hasta la próxima. Entonces, recordemos hablar desde el corazón y no perder la integridad para ser mejor comprendidos y aceptados. Muchas gracias, Cristina, y hasta el próximo Aire Fresco.
recibimos a Carlos Dentone en un momento para reflexionar. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Hoy vamos a leer y como siempre tratar de reflexionar con la lectura y sacar conclusiones y así compartir entre todos. El relato de hoy se llama El leñador y el hacha. La historia nos cuenta sobre un leñador joven, de gran físico y muy entusiasta, que en el otoño se dedicaba a buscar trabajo en los bosques para preparar leña esperando el invierno. Fue así que en uno de esos bosques tuvo una charla con un encargado, ofreciendo sus servicios, y justo se dio que estaban necesitando una persona para ese trabajo. Luego de esa charla fue contratado porque este encargado lo vio un hombre fuerte y capaz para esa tarea. «Podés empezar ya. Aquí tenés tu hacha», le dijo el encargado. Contento, el muchacho comenzó con su tarea sin siquiera tomarse un descanso en su primer jornada. En ese día cortó leña de 18 árboles, una cifra más que interesante tanto para la empresa como para él mismo. Se sentía más contento aún. Al otro día, con el mismo entusiasmo del día anterior, decidió, sin hacer ningún comentario, batir su propio récord. Pero al fin del día laboral había cortado 15 unidades. Al día siguiente, sin haber perdido su entusiasmo ni su capacidad física, fue a continuar con su propio desafío, pero en esta oportunidad llegó a cortar 13 troncos. Conforme iban pasando los días, cada vez se esforzaba más para lograr un buen rendimiento. Terminaba su día muy cansado, pero la producción cada vez se achicaba más. Se puso muy mal anímicamente y al ver que su superior no hablaba con él, se propuso tener una charla para explicarle la situación. El hombre lo atendió y mientras tomaban un café, el leñador le fue contando día por día lo que había sucedido y que estaba muy preocupado por su bajo rendimiento. Y no solo eso, sino que él veía que además decaía día a día. Decía, me esfuerzo cada día más y logro menos leña. En la charla también le comentó que si tenía que despedirlo, bueno, que lo hiciera. El encargado le respondió que había notado su merma, pero antes de seguir conversando, le pidió que le permitiera hacerle una pregunta. ¿Cuánto hace que no afilás el hacha? A lo que apresuradamente el muchacho le respondió, no afilé el hacha, no tengo tiempo, estoy todas las horas del día cortando leña. Bueno, así termina este relato, el cual nos deja pensando un poco, ¿no es cierto? Quizás el afilar el hacha tenga distintos sentidos para cada uno de nosotros. Para algunos será la necesidad de hacer un mantenimiento en sus herramientas de trabajo. Para otros puede significar la compra de hachas nuevas. En algunos pensar en actualizar su aprendizaje dentro de su función. En otros pensar, bueno, si esta es mi producción, no voy a esforzarme más. Podemos tener distintas opiniones al respecto. Muchas veces sucede que si no tenemos en nuestro trabajo un superior que nos oriente con nuestra labor, quizás nos estemos esforzando por demás sin lograr buenos resultados. Por lo general, el superior, el jefe, el quien nos va recordando que tenemos que afilar el hacha. ¿Y qué pasaría si trabajáramos por nuestra cuenta, ya sea como freelance o como emprendedor? Quizás corremos el riesgo de intentar dando hachazos a un tronco y no le saquemos siquiera astillas. Nos esforzamos, nos comprometemos, ponemos nuestra energía y no producimos. Entonces, es el momento de sentarnos a tomar un café y analizar el por qué nuestra producción no es buena. Y no solo eso, el desgaste de mis herramientas de trabajo es importante para detectar el problema, para luego buscar soluciones.
Si no podés acceder a detectar el problema en sí, trata de recurrir a alguien del oficio que pueda opinar sobre el tema y pueda llegar a orientarte. Tu opinión, más la del que te pueda orientar, pueden sacar buenas conclusiones. Hablamos de un leñador, hablamos de dos formas de trabajo, pero yo quisiera dar un paso más, este tema de afilar el hacha en nuestra vida de cada día, con nuestras distintas relaciones, con nuestros vínculos, que pueden ser de familia, amigos, el contacto con nuestros proveedores o con quien son clientes. ¿Qué sucede cuando en alguno de esos vínculos no obtenemos buenos resultados, por más que nos esforcemos? Sucede lo mismo que en una empresa o en una actividad personal. Algo ocurre. Ya sabemos, no es necesario seguir golpeando con el hacha infructuosamente, sin obtener resultados. Creo que es necesario en nuestra vida hacer esa pausa. Reflexionar, analizar qué sucede con un vínculo que no funciona. Seguramente lo descubriremos, sabremos lo que puede llegar a suceder y habrá que accionar en lo posible junto a la otra persona y ante ambos llegar a la solución. Nada es fácil en las relaciones humanas. Quizás hoy esté costando más que en otros tiempos, porque nos hicimos de un mundo muy individualista, lo que no es bueno para buscar soluciones a problemas. Pero en esas relaciones siempre hay afectos, hay amor, hay fraternidad. Hoy este simple relato nos indica que ante problemas no nos tenemos que olvidar de aquel leñador que no afilaba el hacha. Temas para ampliar, para analizar y reflexionar. Así nos despedimos hasta el próximo programa, aquí en Aire Fresco. Hasta el jueves. Carlos Dentone. Aire fresco en tu ventana, que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Ya es hora de tomarnos un té con Ana Eschaft. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Estela. Gracias por otra tarde más de otro tecito que tomamos juntas en Aire Fresco. Gracias a la audiencia que me está escuchando y desde mi asesoría internacional de eventos a medida. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ana? Hoy vengo con fragancias, perfumes y aromas. ¿Qué nos evocan los aromas, fragancias y perfumes? Los fragancias, perfumes y aromas evocan momentos muy especiales que nos brindan imborrablemente tiempos de felicidad, de placer, siempre tratando de recordar los buenos momentos. Momentos de nuestra infancia, momentos de relax, en el hogar, en alguna ocasión muy especial de nuestra vida. Porque los perfumes, aromas y fragancias favoritos quedan sellados en nuestro sentido del olfato y nos identifica de alguna manera y nos ayuda a interpretar el entorno. ¿Cuál es la importancia del marketing olfativo? De los 5 sentidos, el 35% es del olfato. Por eso la importancia del marketing olfativo como parte de identidad de nuestra marca. Porque es un canal de comunicación de suma importancia que lo podemos aplicar en hotelería, en restaurantes, en eventos diplomáticos, gubernamentales, sociales, empresariales. Así, dentro
del mundo de los eventos, debemos elegir el aroma, la fragancia, el perfume que transmite paz, frescura, confort. Es un mundo maravilloso que debemos saber elegir. Saber elegir el aroma adecuado para cada momento, para cada lugar y ocasión, ya que deja huellas en la memoria, sensaciones imborrables para nuestros clientes, para nuestros invitados y también en nuestra vida. Por eso debemos elegir para la ambientación un aroma no invasivo, ¿verdad? Lo importante es en la ambientación de cualquier momento de nuestra vida personal o profesional, ya que sabemos, como dije antes, que el 35% es lo que olemos. De ahí la importancia de saber cuál es el aroma no invasivo en la ambientación para disfrutar sensaciones, emociones, sentimientos que generan un alma feliz, porque un alma feliz es un cuerpo sano. Así, en el mundo del trabajo, se valora nuestro servicio a través del marketing olfativo, los productos y la marca. ¿Y cuál es el aroma que nos da ese bienestar? ¿Cuál es el aroma que nos evoca en nuestra memoria olfativa ese momento especial? Los invito a responder esas preguntas con los mejores aromas, fragancias y perfumes que nos brinda el bienestar a nuestro cuerpo y alma. Me despido en el mundo de los olores, de las fragancias, de los aromas. Pero antes de despedirte, contanos sobre el próximo encuentro que tendremos. Sí, Estela. Vamos a tener el último té del ciclo de tardes de té by Anna Shaft, que va a ser la ceremonia del té islámica. Allí vamos a transitar por aromas, perfumes y fragancias del té islámico, con sus tradiciones y sus costumbres. Y aparte, es el momento de brindar por el nuevo año, por una feliz Navidad, y va a ser un momento de festejo, de aprendizaje, de enseñanza. Cada uno aporta la enseñanza en cada uno de estos ciclos de té. Para conectarse, para saber el Zoom, es a mi Messenger, @AnaSCHAWFT, o mi mail anasschawft@hotmail.com. Y por supuesto, a ti, que te pueden pedir los datos del Zoom. Muchas gracias, Estela, por otra tarde más de té, y hasta el viernes 9 los esperamos con todo placer y brindar por nobles objetivos y buenos deseos en el marco de la ceremonia del té islámico. Gracias, Estela, gracias a la audiencia. Con un cálido afecto, Anna Shaft. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. La comunicación en la empresa familiar será el tema que trataremos con Marisa Martínez en la columna Trabajando en Familia. Buenas tardes, Marisa, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, seguimos charlando, ¿no es cierto? Pequeños tips, comentando aspectos para mejorar el trabajo en el negocio familiar. En el programa pasado charlamos, entrevistamos a una colega, Andreina Tramontón, y en el anterior yo les había prometido que iba a preparar algo sobre la comunicación en la empresa familiar, porque charlamos mucho de que hay que comunicarse, hay que charlar, hay que comunicarse, y vamos a intercambiar algunos aspectos sobre lo que es la comunicación en general y también en el negocio familiar. ¿Por dónde comenzar cuando hablamos de comunicación? Bueno, sabemos que es un tema muy, muy vasto. Comunicación, se pueden decir un montón de cosas. Vamos a tratar de focalizar algunos temas importantes para lo que nos compete, ¿no? Que es el negocio familiar. Una cosa obvia e importante es que hay que tener predisposición para escuchar, verdadera predisposición, ¿sí? Para escuchar al otro. Creo que sabemos que podemos oír más rápido de lo que nos hablan. Esto implica que mientras una persona habla, como yo puedo oír más rápido, puedo oír y irme por las nubes, dispersarme, pensar en otra cosa, y entonces por ahí no escuchar realmente lo que nos están diciendo, sino interpretar entre pensamientos y lo que nos están diciendo, hacer interpretación subjetiva. La subjetividad está siempre presente en la comunicación. Y creo que el mayor problema es que todos pensamos que es obvio, que todo el mundo puede hablar, escuchar, es como leer y escribir. Y cuando trabajamos en familia, que es tan importante la comunicación, hay algunos otros aspectos a tener en cuenta, ¿no es cierto? Hay barreras que nos impiden escuchar, que no son conscientes, que uno no lo hace a propósito, pero que nos hace ir juzgando, o preparando la respuesta o criticando lo que me está diciendo el otro antes de que termine de hablar. Esto suele suceder mucho. Tenemos que pensar, en una empresa familiar se gestiona, que la gestión implica escuchar más allá del oír, no es lo mismo que escuchar, comprender y decir más allá de hablar, no es cuestión de escupir lo primero que se nos ocurre, ¿no? Entonces, cuando uno gestiona tiene que escuchar más que oír y comprender y decir, no sencillamente hablar. Por eso es importante retomar y darle una importancia de reconstrucción al lugar de la palabra. Si uno puede hablar y pedir, o puede hablar y juzgar, hablar y prometer, hablar y afirmar, o sea, podés hacer un montón de cosas con el habla. Por eso es tan importante saber que no es como todos creemos, como leer y escribir, que lo puede hacer cualquiera, que tenemos que hacer un ejercicio de todo lo que es el habla, la escucha y la comunicación en el negocio familiar. ¿Qué pasa cuando hay, comunicaciones malintencionadas? Como decíamos antes, una cosa es que haya una malintención decidida, ¿no es cierto? Que así sea, y otra cosa es que yo interpreto que hay una mala intención. Esto pasa mucho en la familia, pensar que hay una segunda intención, ¿no es cierto? Cuando me están hablando, porque las relaciones familiares implican que nos conocemos, que ya sabemos lo que el otro, o pretendemos saber lo que el otro quiere decir o estuvo por decir. Es real que puede haber entre familiares alguna comunicación complicada, crítica, ¿sí? Como consecuencia de una historia familiar, de alguna situación de la infancia o de algún problema familiar que esté presente. Y entonces, aparece la envidia, los celos, que no permite la objetividad en la comunicación. En este caso, si vemos que hay problemas comunicacionales entre dos personas de la familia en especial, que el entorno lo puede notar, que cada vez que uno habla el otro lo critica o bufa o le parece mal, acá puede haber algún tipo de comunicación enfermiza, ¿no es cierto? Como decíamos, marcada por alguna cosa del pasado y la recomendación acá es la ayuda profesional. Mientras no resolvamos esos problemas personales, nuestra comunicación va a seguir haciendo ruido.
¿no es cierto? O sea, rencores ocultos, de origen, de distinto origen, ¿no es cierto? Que se manifiestan cuando aparece la convivencia o el trabajo en común. Hay personas que se enojan, que son chispitas, ¿viste? Se enojan ante cualquier cosa y enseguida se ponen agresivos, levantan la voz. Ahí se complica también al revés, cuando hay alguien muy cerrado, muy perfil bajo, que se guarda lo que piensa, entonces no lo dice, o el que es miedoso, pesimista, entonces se siente inseguro. O sea, hay características que por ahí perjudican la comunicación, que se pueden charlar, se puede ir trabajando, sobre todo si tenemos un acompañante externo, o se pueden charlar en la familia e ir viendo cómo transitamos este tipo de comunicación. Pero es muy importante separar que sea malintencionada la comunicación o que sea real el maltrato de la interpretación que hace quien escucha eso, que quizás esté teñido, por alguna situación pasada, ¿no es cierto? ¿Hay alguna dinámica para mejorar la comunicación? Hay diferentes dinámicas para mejorar la comunicación. Mi opinión es que es como andar en bicicleta, o sea, hay que practicar, hay que rodar. En este caso hay que generar espacios para comunicarse, para charlar, para dialogar, como venimos diciendo hace un montón de tiempo, poner día, horario y juntarse y charlar de distintas cosas. Y si vemos que hay dificultades, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda de un externo. Un ejercicio que es sencillo y que yo lo recomiendo mucho es que cuando dialoga la familia, alguien haga de observador, o sea, no participe, sencillamente tome notas de lo que está pasando y, de alguna manera transcribir lo que se intercambió, o sea, la conversación real, y luego de lo que anotamos hacer una raya, dejar la conversación real de lo que escribimos a la izquierda y a la derecha hacer un ejercicio que puede ser grupal, que sería ¿cómo puedo decir lo mismo, pero siendo más empático, desde una comunicación más constructiva? ¿No es cierto? ¿A qué me refiero? A ver, lo voy a explicar con un ejemplo. Estamos charlando en la reunión y alguien le dice, tenés un minuto, podés participar, aquello. La hermana le dice al hermano, mira, tengo que hablar con vos por un tema urgente, qué sé yo. Y él le dice, mira, estoy ocupado, dame un minutito. Y entonces ella ahí salta, ¿no? Encoleriza. Bueno, pero siempre te pones a la defensiva, siempre que estás ocupado, cuando quiero hablar con vos, yo ya lo comenté con papá y me dijo que lo hable con vos. Eso es lo que realmente sucedió en la comunicación. Entonces el ejercicio consta de hacer una línea y a la derecha transcribir cómo se podía haber realizado ese diálogo sencillo de manera más tranquila. O sea, el inicio sería el mismo. La hermana le dice, mira, tenés un segundo, quiero hablar con vos, y él le respondería, dame un minuto que estoy ocupado, y ella en vez de enojarse le diría, es un mal momento, querés que venga en otro momento, porque mirá que estoy preocupada. A ver, es una manera distinta de encarar. Otro ejemplo, también en una reunión, que alguien plantee, la gente está perdiendo confianza, le plantea a un integrante de la familia que es el gerente, supone, está perdiendo confianza porque nunca estás, nunca se te encuentra, parece que estás siempre muy ocupado y eso perjudica. A ver, el que plantea eso sabe los motivos por los cuales la persona no está. Y si son motivos laborales, en vez de plantearlo así, podría decir, mira, yo sé que vos tenés que participar de otras reuniones fuera de la empresa. Sé que, por ejemplo, el lunes tuviste que ir a FIP, que el jueves fuiste a hablar con el contador, pero la gente no lo sabe eso. Entonces se pone inquieta de que estás poco, de que... ¿Se entiende? Es la misma manera de plantearlo, pero de una manera más realista con hechos y no de manera que concretamente acusatoria, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que para una buena comunicación es importante que haya una escucha activa, ¿sí? Ponernos en lugar del otro, cuando estamos escuchando,
Elegir cómo vamos a comunicar, puede ser un comentario más informal, oral, o si tiene, digamos, un peso de mayor formalidad, lo podemos hacer por escrito, ¿sí? Tenemos que ver cuándo conviene una manera u otra. Y después, bueno, decir las cosas con empatía, y esto hay gente que dice, no, pero yo digo la verdad, está perfecto, pero a veces comunicar la verdad con excesiva honestidad genera consecuencias malas, entonces yo la puedo comunicar de una manera más tranquila. Entonces, escuchar activamente, buscar la manera de comunicarlo y comunicarse abiertamente, honestamente y con empatía, dejando de lado la agresividad. Por hoy lo dejamos aquí y, como siempre te digo, hasta un próximo Aire Fresco. Bueno, me despido, es un tema muy amplio la comunicación, vamos a ver si llegamos a retomar algunas cosas, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Un saludo a todos. Aire fresco en tu ventana, que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Riviera Helados Artesanales, Fandiño Propiedades, Milin Instalaciones, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Estela Capese Estudio Contable, Lidia Risotto Talleres de Escritura, el Aula de Agustina, clases de yoga para niños, adolescentes y adultos. Doctora Irma Inés López, abogada. Bueno, querida Estela, hemos llegado al fin de nuestro hermoso programa Aire Fresco de hoy. Ya llegamos al final y, como siempre les digo, con frío, con calor, con lluvia o con sol, siempre será una tarde de aire fresco. Fresco en tu ventana, que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón.